a leer desde el 13 y versículo 8 en delante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que está, mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de ¿qué? De las tinieblas, ¿verdad? Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de esta bendita palabra. Gracias, Padre de la gloria. Amén, Señor, y amén. Romanos Mire qué 13, preciosa 8. palabra, ¿verdad? Amén. Dice el versículo 8, ¿verdad? Dice: porque el amor a otro se considera una deuda, ¿verdad? Estamos permanentemente en deuda con Cristo. ¿Por qué? Por su amor, ¿verdad? ¿Sabe que la palabra dice que somos deudores, ¿verdad? Por eso es que dice: no debáis nada a nadie. Todos pensaban: tengo que pagar. No está hablando de esto, ¿verdad? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Dice, ese es el mandamiento. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 11 y 12. Desde ahí en adelante. Dice, por eso dice: y esto conociendo el tiempo. Mire qué importante es que usted y yo conozcamos ¿qué? El tiempo, ¿verdad? Los tiempos. Mire la importancia de que usted y yo conozcamos los tiempos. El Señor en una ocasión le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes conocen los tiempos. Conocen el tiempo de cuando va ¿qué? De cuando va ¿qué? A llover, ¿verdad? De cuando los tiempos. Ahora nosotros, y esto conociendo el tiempo, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? En los últimos tiempos, ¿eh? Amén. Pues mucha gente dice que son los últimos tiempos, pero yo digo que es el tiempo de la gracia. Amén. Y el tiempo de la gracia se está por terminar. Amén. Ese es el asunto, que el tiempo de la gracia está por terminarse, ¿verdad? Sí. Por eso dice: y esto conociendo el tiempo en que ya es hora de ¿qué? De levantarnos. Amén. Del sueño, dice. Gloria a Dios. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero ¿qué es lo que dice aquí Pablo cuando escribe a los romanos? No le escribe a los romanos, era un remanente de judíos que había quedado en Roma, ¿verdad? Pero dice: en esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque es hora, dice, porque ya está más cerca nuestra redención, nuestra salvación. Porque nosotros desde antes de que llegáramos a los caminos del Señor, ¿qué nos decían? Cristo viene, ¿verdad? Que ya estemos preparados. Pero si nosotros nos vamos viendo a través de la palabra, nosotros no veíamos cosas las cuales se están mirando hoy en día. Amén. Vea cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad? Antes nosotros, usted no miraba lo que mira allá afuera, ¿verdad? ¿Verdad que no se miraba? Antes, cuando usted y yo nos convertimos a los caminos del Señor, ¿verdad que todavía no estaba ni este bendito teléfono? Empezaron a salir aquellos que decíamos nosotros, los ladrillos. Esas cosas grandototas, ¿verdad? Que cuando le hablaban a uno le sacaba la antenota como a los carros para que agarrara el radio, dice.
Sí, es que viéndolo a través de los tiempos. Viendo a través de los tiempos, usted cargaba acá su ladrillote y no la antenota, ¿verdad? Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que ir conociendo los tiempos. ¿Por qué? Porque el escritor ahí en el libro de Daniel dice que la ciencia aumentaría y el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, que viéndolo, que la ciencia está enfriando el amor de nosotros, tanto como para Dios, como para el prójimo, para la familia. ¿Por qué? Porque nosotros, por estar en el teléfono, por atender el teléfono, no atendemos los hijos, no atendemos la familia, ¿verdad? O sea, estamos viéndolo en una forma de que el amor se está acabando, de que nosotros no nos hemos dado cuenta el tiempo en el que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. El tiempo en el que estamos. Amén. Estamos en tiempos difíciles, estamos en un tiempo que en cualquier momento suena la trompeta. Cualquier momento, hermanos, puede sonar la trompeta y cualquier cosa no nos va a dejar entrar al reino de los cielos, no nos va a dejar entrar a disfrutar de las bodas del Cordero. Porque dice, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Está diciendo que es necesario que llegue un avivamiento donde en la iglesia, que haya un avivamiento realmente en nuestros corazones, que ya nos levantemos de qué. Cuando usted tiene sueño, ¿qué lo podemos traducir? ¿Qué puede haber cuando usted tiene sueño? Pereza. Entonces quiere decir que la iglesia está perezosa, ¿verdad? Porque le dice, es hora de levantarnos del sueño. Ahorita en estos tiempos, muchos dicen que un concierto de avivamiento, el avivamiento no viene a través de la alabanza. Sí, por eso dice, es la hora de levantarnos, es la hora de que la iglesia despierte. ¿Por qué? ¿Por qué le habla que despierte? Porque no hemos visto los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Por eso en el versículo 12 le dice, la noche está avanzada. ¿Qué significa la noche está avanzada? Ya amanecer. Fíjense que importante, ya estoy siendo como la hermana Teresita, les pregunto, ¿verdad? Pero ¿qué significa la noche está avanzada? Cuando hablamos de que la noche está avanzada, estamos hablando de que la maldad, ya el pecado está muy avanzado. Amén. Ya las obras del enemigo ya avanzaron más que las cosas de Dios. Sí, es que cuando dice que la noche está avanzada, recuerden que hay un momento de la noche que es cuando está más oscuro, ¿verdad? Cuando habla de la noche se refiere al tiempo presente de la maldad. Por eso la maldad fue la que avanzó. Amén. La maldad es la que está avanzando, ¿no? Por eso les digo, cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, ¿verdad que nosotros no miramos estas cosas que uno mira ahora? ¿Cuándo nos mirábamos? Ahora ya no hay pudor. Sí, por eso le digo, estamos viviendo, como dice la palabra, tiempos de Sodoma y Gomorra. Nosotros a veces hablamos, pero ¿por qué el Señor castiga a las naciones? ¿Por qué el Señor castiga esto? Sabemos que tiene que venir la vara de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad ha avanzado. ¿Por qué esta nación ha decaído? ¿Por qué? Porque quitó la oración en las escuelas no permiten la oración, ¿verdad? Y en las cárceles sí. En las cárceles le prestan la Biblia. ¿Ya para qué? Si eso puede evitarlo en una escuela. Amén. Amén. Sí, yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Sí, porque en la escuela quitan lo que es la Biblia, lo que es la oración. Y ya cuando se vuelven delincuentes que están dentro de una cárcel, ahí se las prestan.
Ahí no dejan que hagan cultos. Y cuando estaban afuera, no se lo permitían. ¿Sí? Pero miren la maldad. Dice, la noche estaba cerca y se acerca el día. Mire, cuando dice que se acerca el día, ¿qué quiere decir? Es la hora de la redención de la iglesia. Es el tiempo de que la iglesia, por eso le digo, está a punto de ser levantada. La iglesia está a punto de ser llevada. Amén. Pero hay algo bien importante. Nosotros vemos que la maldad ya avanzó, ¿verdad? Dijo el libro de Daniel, el escritor dijo, la ciencia aumentaría y el amor de muchos se iba a enfriar. El Señor también dijo, ¿verdad?, que el amor de muchos se iba a enfriar y se entregarían unos a los otros, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo. Estamos viendo la maldad. No nada más lo vemos allá afuera en el mundo, sino lo estamos viendo dentro de la casa de Dios. Cómo ha avanzado la maldad, cómo las cosas del enemigo han avanzado, han ganado terreno alrededor de todo el mundo contra los hijos de Dios. Amén. Por eso dice, y se acerca el día. Es que eso es lo más terrible, porque recuérdense que la palabra dice que muchos piden el día, pero no saben lo que va a pasar ese día. Amén. Nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad? Y por eso nos guardamos para el Señor, para que ese día no lo suframos. Amén. Para poder ser, cuando suene la trompeta, poder levantar nuestra mirada hacia las nubes e irnos a encontrar con el amado. Aleluya. Porque ese día va a ser terrible. Dice que va a ser un día de oscuridad. Ahí va a comenzar el verdadero dolor para el mundo. Amén. Sí, pues de ahí va a ser el crujir y el llorar de dientes. Amén. Por eso dice, se acerca, pues las obras de las tinieblas. Dice, no, me brinqué, ¿verdad? No, sí está bien. Y desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿sí, verdad? Vistamos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que desechar? Sí, o sea, nos habla de desechar, ¿verdad?, de malos pensamientos, de todo. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Y desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas que el Señor nos dejó para nosotros poder? Por eso dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de Santiago, acercaos pues a Dios, Él se acercará de vosotros. ¿Resistir a quién? Y Él irá de nosotros. Es que Él huye de uno. Cuando usted lo resiste, cuando usted se acerca más a Dios, ahí empieza la guerra, ahí trata de llegarle, pero usted o yo, cuando más nos estamos acercando a Dios, cuando más nosotros nos acercamos a Dios, Él empieza a retirarse de uno. Porque dice, bueno, ya le llegué por este lado, no puedo. Ya llegué por este lado, tampoco puedo. Ya llegué por este lado, está resistiéndose. ¿Qué es lo que hace? Él se retira. Pero mientras usted esté, ¿dónde? Dice la palabra, acercaos a Dios. Amén. Mientras usted y yo nos acercamos más a Dios. Por eso dice, vistámonos de las armas de la luz. Amén. ¿Cuáles son las armas de la luz? Y el ayuno. Con esas tres armas, cualquier iglesia o cualquier hombre de Dios o mujer de Dios puede resistir al enemigo, puede derrotarlo. Pero una persona sin oración, una persona sin ayuno y una persona si no conoce la palabra, ¿cómo lo va a derrotar? Amén, aleluya. Soldado desarmado. Sí, es víctima. Porque yo les decía que el ayuno no es para que esto, no, el ayuno es para fortalecernos nosotros mismos en el espíritu. Amén.
El ayuno es para fortalecerse. Sí, es un crecimiento. Por eso es necesario, cuando usted ayuna, usted muchas de las veces dice, no, es que estoy machacando la carne. Sí la está machacando, ¿sabe por qué? Porque no le está dando a la carne lo que le agrada. Amén. Dando gusto a la carne. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos levantamos? Comer. Comer y ganar. A veces no comemos, ¿verdad? Pero el cafecito, ¿cómo nos cae? ¿Cómo nos cae? Aleluya. O sea, si nos ponemos a ver el ayuno de esa manera, eso es. Amén. Darle al cuerpo, negarle al cuerpo lo que le agrada. Amén. Sacrificar al cuerpo lo que le agrada. Aleluya. Por eso dice, vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuál es la primera arma? Lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Amén. En nosotros conocer la palabra de Dios podemos enfrentar el enemigo. ¿Por qué podemos enfrentar el enemigo? Porque el enemigo no le llega con otra cosa más que con la palabra. Está demostrado que el Señor le dijo a Eva, mira, es que si tú comes vas a ser igual a Dios. La había engañado. ¿Por qué la había engañado? Y no le estaba diciendo mentiras, o le estaba diciendo mentiras. Dígamelo usted. ¿Le estaba diciendo mentiras o no le estaba diciendo la verdad? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Lo que ellos no conocían era la maldad. Por eso el árbol que estaba en medio del era el árbol del bien y del mal. Por eso dice que cuando vio el fruto le fueron abiertos los ojos. Exactamente, pudo ver el pecado. Pudo ver que Adán estaba desnudo. Pudo ver que ella estaba desnuda. Por eso digo que el enemigo viene con la palabra. ¿Cómo le llegó al Señor Jesús? Con la palabra. Escrito está, ¿verdad? Le decía él. Que sus ángeles mandará en momento. No tentarás. Pero también está escrito, no tentarás a Dios. Mira, manda que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Miren lo que es importante, que usted y yo conozcamos la palabra. Amén. Amén. Sí, no para conveniencia, aparte de eso, para poder confrontarnos a nosotros, para poderlo atacar. Por eso les digo que el enemigo va a llegar con la palabra. Amén. Por eso yo les decía ayer, ¿verdad? Que hay un dicho en el mundo, toda la gente dice, ¿verdad? Disfruta tu vida, que la vida es corta, ¿verdad? Pero también hay que decirle, mejor no, porque el infierno es eterno y hay que evitarlo. Sí, es cierto. Es que la verdad, por eso es que nosotros, muchas de las veces, usted y yo no recibimos promesas porque no las conocemos, hermano. Amén. Aparte de falta de entendimiento, es falta de la lectura. Amén. O sea, el conocer la palabra nos trae bendición. No, cuando usted conoce la palabra, haga de cuenta que está poniendo un escudo que no es tan fácil. Los dardos del enemigo van a llegar. Cuando el enemigo diga, mira, es que la palabra dice esto. Sí, pero la palabra también dice esto. Amén. Sí. Tenemos respaldo. Tenemos el respaldo. Sí, lo sabemos. Cuando dice, mira, no tienen ni qué comer. Sí, pero la palabra dice que ni los pajarillos que no trabajan, no comen ni nada. Y yo, la palabra también dice, ¿verdad?, que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Porque el diablo viene y me dice, mira, ya te quedaste solo, ya Dios te abandonó. Y Dios no abandona a nadie. Nosotros en nuestra aflicción venimos y le decimos, no me escuchas, ya me dejaste, no me entiendes. No,
Él está ahí. Amén. Pero esas son el enemigo, el que viene y le pone, mira, ya te abandonaron, ya te dejó solo, tu Dios no te oye. Momento, Él sí me oye. La palabra dice que cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Porque hay momentos que usted y yo nos afligimos, que estamos orando y no escuchamos la voz, no viene la respuesta de Dios. Y ahí llega el pensamiento, llega el enemigo. Ya ves como tu Dios no te oye. Ya ves como tu Dios no te quiere. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado, hermano. Amén, aleluya. No, como que todos los días. No se crea, hermano. Pero no, es que sí le pasa a uno. Así le pasa a uno. Por eso dice, debemos de vestirnos. Por eso dice la palabra. Por eso cuando le dice, mira cómo estás y mira a tus hijos perdidos, no se preocupe que la palabra se tiene que cumplir. Voy a ser salvo yo y van a ser salvos toda mi familia. Porque el enemigo viene con ese ataque. Pero cuando usted y yo conocemos, por eso dice, desechando las obras. Es que uno, mire, ¿quién está hablando? Yo le siempre he dicho, el diablo, el Señor lo reprenda, habla al oído. Dios habla al corazón. Porque cuando Dios le está hablando, lo quebra de rodillas. Porque sabe quién le está hablando. Y ahí es cuando nosotros, por eso dice, agarra lo bueno y desecha lo del enemigo, lo que no sirve. Nosotros mismos tenemos la autoridad de desecharlo. Por eso la palabra dice, desecha las obras de las tinieblas, lo que el enemigo viene a querernos poner en nuestro corazón. Que esto, no, la palabra dice una cosa. Por eso está escrito, por eso el Señor, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Y recuérdense que esa palabra se cumplió, ¿verdad? Por eso dice, desechando las obras y vistiéndonos de las armas de la luz. Amén. Mire qué importante es que usted y yo nos vistamos de las armas, ¿verdad? Qué importante es usted y yo siempre, como le dijo el Señor a Josué, medita de día y de noche. ¿En qué? En la palabra. Amén. Meditando en la palabra de día y de noche. ¿Para qué? Te vaya bien. Mira lo importante. Muchas de las veces yo le puedo decir, yo conozco la palabra. Lo importante no es conocerla. Lo importante es hacerla viva en nosotros. Que se haga viva en nosotros. Que se haga rema en nosotros. Exactamente. ¿De cómo lo vamos a vivir? Desechando. Por eso dice, andemos como de día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de ser luz. Sí. Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Nosotros debemos decir, por eso dice, andemos como luz. Por eso, mire qué preciosa palabra, ¿verdad? Pero me brinqué, ya no termino. Vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuál fue la primera que le dije? El poder leer la palabra, ¿verdad? A usted se le olvida la Biblia, qué bueno que ahí se quede, ¿verdad? Está en la iglesia, ahí nadie se la roba. Pero se le queda el teléfono, viene y me despierta a las 3 de la mañana, me tumba las tablas, ¿verdad? No, pues usted sabe que el teléfono pues lo usa para trabajar, ¿verdad? No por otra cosa. ¿Qué tal si el pastor ve mis mensajes? ¿Vale? No se crea. Se mete a mi Facebook, dice, no, no lo tengo laqueado, dice. No, pero sí es cierto. Aleluya. Porque decimos que amamos a Dios, pero no le tenemos respeto a este libro. Así es. Hay reverencia. Entonces, qué importante es que nosotros leamos la palabra. Conocer la palabra, ¿verdad? Hay promesas desde Génesis hasta Apocalipsis. Para usted,
y para mí. Amén. Nos conviene. Todo nos conviene. Sí, Señor. Porque Él dijo, no los dejaré solos. Gloria. Yo estaré con ustedes todos los días. El fin del mundo. Entonces, ¿por qué a veces decimos, Señor, ¿por qué me abandonaste? Humanamente. Humanamente. Pero si nos vamos a la palabra, no, Señor, yo sé que estás aquí conmigo. Yo voy a empezar a clamar, yo voy a empezar a orar, porque yo sé que estás orando aquí conmigo, Señor. Yo sé que estás a mi lado, Señor. Yo sé que tú me vas a consolar, Padre, porque tu palabra a mí me dice, Señor, que tú no me ibas a dejar y que tú no me ibas a abandonar y que todos los días estarías conmigo. Mire la promesa de papá. Mire qué preciosa promesa. Amén. Gloria a Dios. Qué preciosa promesa. Amén. Ay, que mira que mis hijos están perdidos, que no quieren nada contigo. Pero tu palabra dice, Señor, que sé salvo yo y será salva toda. Mira otra promesa. Cuarta, quinta, tercera generación. A veces vivimos afligidos de qué vamos a comer mañana, qué vamos a hacer mañana. Cuando dice la palabra, no te afanes por el día de mañana. No debemos de vivir de afanados por el día de mañana, porque ni el minuto que sigue de nuestra vida lo tenemos contado. No lo tenemos contado. Nadie. Por eso es importante conocer la palabra. Amén. Sí, Señor. Amén. Es importante. La Biblia no es para leerla el día de culto, No. nada más. En la casa, por eso dice, medita de día y de noche. Tienes que estar meditando en la palabra. ¿Qué es meditar? No la agarre como una novela, ¿verdad? Como las que leía antes allá en su pueblo. No, esta palabra, usted agarra un versículo y a ver, papá, ¿qué me quieres hablar? Aleluya. Disfrutarlo. O sea, detenerse en la palabra cuando usted lo lea. Aquí hay algo interesante. Como el periódico. Dicen que de cada versículo salen de 7 a 14 predicaciones. Yo no sé, eso es lo que dicen los que estudian, ¿verdad? Imagínense. No, es que mire, por eso dice, y vistámonos de las armas. ¿Qué tan importante es la oración? ¿Cuánto nosotros le dedicamos a Dios para orar? Y a Dios. Aleluya. Es que la oración es la llave, exactamente. ¿Por qué? Porque la oración es la que toca ¿qué? El corazón de Dios. Por eso dice que Él no desprecia un corazón constricto y humillado. Por eso dice, entra en tu aposento. Yo siempre les he dicho, hay oraciones congregacional y hay oraciones individuales. Cuando usted le dice, entra en tu aposento, ¿qué quiere decir que entre en su aposento? No va a estar al pendiente, fíjense que no va a estar al pendiente del teléfono. Cuando usted va a entrar en su aposento, se tiene que concentrar en ¿qué? En la oración. Porque sí, yo le digo porque a mí me pasaba antes, me venía a orar y traía la alabanza. Pero en medio de la alabanza, ¿qué hay en los teléfonos? Anuncios, ¿verdad? Y luego de repente le llega el mensajito, ¿verdad? Entonces eso lo distrae a uno. A veces dice, pero le gana. Ay, voy a ver. Yo se lo digo por experiencia. Ahora ya no lo traigo. Ahora lo que hago es que yo vengo a orar y estar con papá. Amén. Por eso entra en tu aposento. Por eso la tsunamita dice, lo encontré y lo metí a mi recámara. Aleluya. Otro. Apague sus teléfonos. Otro. Mire la importancia de la oración. La oración es la llave. ¿Por qué? Porque cuando usted va, dice que se va a humillar delante de Dios. Y cuando usted viene a orar, ¿qué es lo que viene a decirle al Señor? Porque a veces nuestras oraciones no son contestadas.
En el Evangelio de Juan hubo dos oraciones. Una llegó al corazón de Dios y otra hubo un reclamo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál oración hace usted y cuál oración hago yo? Va a decir, ¿cuáles fueron esas dos oraciones, pastor? La de María y la de Marta. Una afanada. Porque Marta llega y le reclama al Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sí. A veces así llegamos con el Señor a orar. Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No. ¿Qué le dijo el Señor? No te dijo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Pero llegó María, se postró a los pies del Señor. Dice que el Señor constrictó su espíritu y lloró juntamente con ella, hermano. Mire qué tan importante es la oración que nosotros hacemos delante de Dios. A veces vamos a recibir reclamo y a veces vamos a abrir el corazón de Dios para que esté juntamente con nosotros. Por eso dice que Él está atento, sus oídos están atentos al clamor del justo. Aleluya. Mire qué tan importante es como nosotros nos acercamos a Dios. Es como usted y yo llegamos a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Verdad que fueron dos oraciones muy diferentes? Amén. Una constrictó el espíritu del Señor, lo entristeció, lo hizo que derramara sus lágrimas al ver el dolor de aquella mujer. Imagínese la actitud de Marta. Por eso le digo que una persona que vive afanada, vea la oración delante de Dios. ¿Y por qué me sale mal todo en el trabajo? Aleluya. ¿Y por qué todos me rechazan? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero si usted llega y empieza a derramar su alma, aunque llegue el y le diga, borracha, ya levántate, ya digiere tu vino, uno tiene que seguir derramando su alma delante de Dios. Amén. Uno tiene que seguir derramando su alma delante de Dios. Nosotros estamos para vivir agradecidos con Dios. Amén. Agradecerle, Señor, aquí estoy, mira, ya me llevaste a mi trabajo, ya me trajiste, ya me diste el soplo de vida, Aleluya. ya estoy de regreso con bien a mi casa. Amén, aleluya. Pero mira, Señor, cómo me fue en el trabajo. Mira, Señor, cómo vengo batallando. Aleluya. La oración, como dijo el hermano, esa es la llave. Amén. Usted la cierra, usted abre la puerta. Aleluya. Porque dijo aquel, yo no soy como estos, Señor. Yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí ayuno. Y el otro, Señor, yo no soy digno de ti. Soy un simple pecador, Padre de la gloria. Aleluya. Aquel se fue todavía con sus cargas y aquel se fue feliz a su casa. Gloria al Señor, aleluya. Es que hay actitudes, por eso se los pongo, de cómo nosotros en oración llegamos ante el Señor. Aleluya. ¿Cómo llegamos ante el Señor? Señor, no nos recibieron en esta aldea. Manda que caiga fuego. No saben qué están pidiendo, le digo. Es que a veces así llegamos a orar. Señor, que le caiga fuego a fulano, que le caiga fuego a tutano, que le caiga un rayo, Señor. Miren la respuesta del Señor. Aleluya. No sabes qué espíritus son. Gloria a Por Dios. eso dice, vistámonos de las armas de la luz. La oración es muy importante. Amén. Usted en la oración, por eso se tiene que cumplir la palabra donde dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia.
Decirle gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre Santo. Y cuando usted menos acuerda, no sabe ni de dónde le llega la bendición. Cuando usted menos acuerda, no sabe ni quién. Llega alguien y tenga. No sabe ni de dónde le llega. ¿Por qué? Porque buscó primero lo espiritual en vez de buscar lo material. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo siento que varios de los que estamos aquí hemos experimentado eso, que usted ni cosas que ni siquiera espera llegan. Amén. Y usted dice, ¿y esto? Aleluya. ¿Por qué? Porque dice, la palabra se cumple, busca primeramente el reino de Dios y lo demás viene. No necesita estarlo pidiendo. Amén. Porque Él dice que Él conoce nuestra necesidad. Amén. Pero a veces le pedimos para nuestra vanidad. Santo. Pero cuando el Señor dice, yo conozco tu necesidad, tú me has estado buscando, yo te suplo tu necesidad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero en la oración, mire qué tan importante la oración. Ahora el ayuno. El Señor les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando yo ya no esté, van a empezar a ayunar. Daniel, ¿qué hizo? 21 días. Porque si nos ponemos a ver el libro de Daniel, él desechó las obras de las tinieblas. Cuando no se quiso contaminar con la comida del rey. Amén. ¿Qué empezó a comer? Verduras. ¿Verdad? No es el ayuno, mucha gente lo mete como ayuno, ese no es ayuno. Simplemente no se quería contaminar con lo que servían en la mesa del rey. ¿Por qué? Porque era comida no cocinada conforme al ritual judío. Por eso es que dijo, yo no me voy a contaminar. Nosotros no comemos puerco. Nosotros no comemos animales sacrificados a ídolos. Eso es lo que les iban a dar de alimento. Nosotros no tomamos vino. ¿Verdad? Amén. Eso es desechar las obras de la carne. Por eso dijo, a mí tráiganme verduritas. Para que vea Dios cómo va a respaldar. Mire, es que cuando usted y yo nos disponemos a desechar las obras de las tinieblas, vea cómo respaldó el Señor a Daniel. Amén. Ese es el respaldo de Dios. Amén. Porque él en el ayuno, ¿cuántos días fueron de ayuno? 21. Dice que no comió, no entró alimento en su... Ese es el ayuno, a ver, que lo hagan cuando dicen los... Yo respeto, ¿verdad? Pero cuando hablan y me dicen, yo estoy en el ayuno de Daniel, ¿cuál? ¿A poco ya tiene 21 días sin comer? No, con verduras, ese no es ayuno. Usted va y come una ensalada y lo deja bien tranquilo, ¿verdad? Come un elote, se llena. Se come un elote y se llena. ¿Verdad? Agarra el lápiz, ese está bien rico con rayos. Sí, mire. El lápiz con rayos está bien rico. Si no lo ha probado, se lo recomiendo, ¿verdad? O el brócoli también con rayos. Así nomás cocidito a vapor también está bien rico. Mire, es que yo sí como verduras. A veces, como el pastor está bien gordo, ¿cómo dice que come verduras? No, pero mire, desechando. Por eso le pongo el ejemplo de Daniel. ¿Qué desecharon? Que cuando en los alimentos estamos hablando de lo que ellos no podían contaminarse. Porque el rey vino y les ofreció las cosas del mundo. Porque recuérdense que en Babilonia el rey dijo que les iban a enseñar la letra y la costumbre, ¿verdad? Entonces Daniel dijo, no, yo no quiero de eso. En la mesa del rey había de todo. Es como a nosotros ahorita, usted y yo salimos del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Drogas, alcohol, mujeres, de todo. Pero por eso dice que andemos como luz. Si usted a donde quiera que vaya, tiene que ser luz. A veces decimos, es que mi trabajo son bien mal hablados, mi trabajo son esto. Por eso,
pero usted es la luz. Gloria a Dios, aleluya. Usted es el que tiene que resplandecer ahí. Gloria a Dios. Pero si empezamos a hablar igual que ellos, nosotros tenemos que ser la luz ahí. Amén. Andemos como día honestamente. Fíjese lo que dice. Honestos en todo. Amén. Honestos. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias, no en contiendas ni en envidia. Una persona que anda de día, una persona que está en los caminos de Dios, tiene que desechar todo esto. Mire lo que dice. ¿Cómo nos ves? ¿Dónde me quedé? Dice, la noche se refiere al tiempo presente, ¿verdad? Te lo voy a resumir así un poquito. El día alude al regreso de Cristo. Y sabemos que los tiempos ya están, mire, suena la trompeta en cualquier momento, ¿verdad? Algunas personas se sorprenden de que Pablo incluya contiendas y envidias en la lista, que están las cosas y obvios pecados de glotonería, borracheras y lascivias, como Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Pablo considera que las actitudes son importantes como las acciones, así como el odio lleva al asesinato. Recuerde de Caín y Abel, ¿verdad? Amén. Él odiaba a su hermano, lo mató. Saúl odiaba a David y lo quería matar. El celo lleva al odio y el odio lleva al asesinato, dice. El celo conduce a la contienda y la lascivia al adulterio. Aleluya. Por eso Pablo pone esto. Por eso dice, tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Desechar todo lo que no nos agrada. Por eso dice que nosotros somos ovejas. ¿La oveja qué es? Es rumiante, ¿verdad? Rumiante es que dice que comemos y después regresamos la comida para sacarle ¿qué? Otra vez darle otra pasada. Sí. Por eso es que usted ve a las vacas siempre mascando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque están digiriendo la comida, vuelve al estómago, lo vuelven a sacar para sacarle otra vez lo que a ellos les beneficia. Amén. Entonces nosotros también, así como hijos de Dios, tenemos que ver. Por eso dice, agarra lo bueno, desecha lo malo. Igual, cuando yo estoy al frente, yo estoy predicando, usted tiene que agarrar lo bueno y desechar lo malo. Porque va a haber palabras que yo voy a hablar que no van a edificar. Que no le van a edificar, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar al pendiente, atento. Es cuando yo siempre les he dicho que yo cuando oigo, por eso no me gusta oír casi predicaciones, ¿no? Porque cuando oigo predicaciones, empiezo, no, esto no está, esto tampoco. No me gusta porque me vuelvo en crítico. No porque los desprecie o por otra cosa, sino porque yo mismo estoy pecando. Pero hay pastores que a mí me gusta escucharlos. Amén. Agarro lo bueno Gloria a Dios. y veo, ¿verdad? Pero a mí me gusta que vayan predicando, que esté conforme a la palabra. Amén. Porque yo he visto predicadores que nunca sacan la Biblia. No, es que yo le doy mi punto de vista. Yo no juzgo, cada quien vamos a dar cuentas, ¿verdad? Amén. Pero yo le digo mi punto de vista. A veces que predican con la Biblia, sin la Biblia, y qué bárbaro, ¿verdad? Lo dejan a uno, qué bárbaro. No, pero le dan palabras que están bárbaras. Le dan historia, ¿verdad? Es que antes de años y se queda uno sin cierto. Pero mire, aquí dice, desechando las obras, glotonería, borrachera, eso que nomás pensamos en comer, cafecito en la mañana, a las 9 ya me dio hambre, voy por unos tamales, ¿verdad? A las 12 ya me volvió a dar hambre, decir, dejen paso por unas galletitas mejor para al camino a la casa, para comerme no hombre, tanto. Queremos estar comiendo todo el día, ¿verdad? Aleluya.
Gloria a Dios. Cuando toca ayunar. Fíjese que yo hace muchos años, yo miré una película, se llama Los 7 pecados capitales. Yo la miré hace años, cuando todavía era un hippie melenudo, decían allá, ¿verdad? ¿Es cristiana la película? No, yo estaba en el mundo. Yo le estoy diciendo hace años, le dije. Sí. Yo la he escuchado nomás el nombre. No es cristiana, pero les habla de los pecados que están aquí. Y le muestra a las personas cómo muere el glotón, cómo muere el de la lujuria, cómo muere el de la avaricia. Digo, yo le estoy hablando porque ahora que conozco la palabra, veo que esos pecados están verdaderamente aquí. Amén. Yo la vi hace años, yo todavía no venía a este país, le estoy hablando como hace, haga cuenta, son muchos. No, le estoy hablando, yo tengo 20 años en este país, póngale Unos 25. más o menos. ¿Verdad? Sí. Pero yo vi esa película, ahora miren lo que dice aquí. La glotonería es pecado, la lujuria es pecado, la avaricia es pecado. Por eso es que esa película se llama, si la puede ver, vean, la verdad no tiene nada de malo, Los 7 pecados capitales. Para que vean. ¿Y qué había en Sodoma y Gomorra? Lujuria, avaricia. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Desechando qué? Glotonerías, borracheras, no en lujuria, lascivia, no contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Quién es el que provee para los deseos de la carne? No, nosotros. Porque la palabra dice, no proveáis. Es como yo le dijera, ¿quién provee para su casa? Yo, ¿verdad? Para mi casa, yo. Entonces, ¿quiénes somos los que proveemos para las obras, para que la carne se manifieste? Nosotros. ¿Por qué? Porque no hay lectura de la palabra, porque no hay oración y porque no hay ayuno. Por eso somos presa fácil. Por eso dice la palabra, no deis lugar. Porque ese está bárbaro. El Señor llega, toca. Pero ese no llega y toca. Ese nomás ve un huequito. Está como las cucarachas, por ahí se mete. Sí. Por eso dice, por eso me llama la atención este versículo, sino vestidos del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Despojados de quién? Del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Aleluya. Y aquí dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es que nosotros somos los que proveemos. Amén. Nosotros somos los que hacemos que las obras de la carne se manifiesten en nosotros. Aleluya. Así es. Amén. Oye, a veces decimos, es que el diablo. Somos nosotros que no resistimos, Amén. que le dimos lugar. Amén. Por eso dice, no deis lugar. Acercaos a Dios. Si usted está cerca de Dios, aquel nomás lo mira. Nomás lo mira lamiéndose los bigotes a ver a qué hora se retira de Dios. A ver a qué horas tiene la oportunidad. Imagínense los leones nomás mirando a Daniel, lamiéndose los bigotes. Y pues no huele a carne. ¿Sí? Así es. Aleluya. Es que el león que come, huele la carne. Dicen que la huele a 1 kilómetro de distancia. Aleluya. Carnita fresca. No ha orado, dice. No ha ayunado tampoco. Menos la palabra. Menos conoce la palabra, dice. No, el problema es que, fíjese que el león no se come una carne descompuesta. No, se la come fresca. Con sangrita. Sí. Los animales que llegan después del león son los que se comen las rapiñas, La llena. las aves. Pero el león no se come carne descompuesta. Quiere carne fresca. Porque la carne mal ya no huele igual. Por eso dice, ¿qué tanto estamos vestidos de las armas de la luz?
Aleluya. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto ayunamos? Gloria a Dios. Porque el salmista decía, yo me deleito en la ley de Jehová. Usted donde quiera que vaya, que la palabra dice así. Meditando. Meditando en la palabra. Oh, leí este versículo ayer y aquí lo traigo. Partiendo. Leí este versículo y aquí lo traigo. Pero si no tenemos la palabra. Sí, es que nosotros alimentamos nuestra alma. Alimentamos nuestra alma. Por eso es que tenemos que ser como Daniel. Daniel se mantuvo firme en lo que él estaba, lo que él creía. Dijo, yo no me voy a contaminar. Y cuando Daniel no influye en sus otros 3 amigos. Les dijo, no, tampoco ustedes se contaminen. Van a ver cómo Dios nos va a respaldar. Aleluya. Mire, vamos a comer nada más esto, pero no nos vamos a contaminar del mundo. Aleluya. Igual nosotros, cuando usted está orando y viene el enemigo, mira, una no es ninguna. Pasa nada. No pasa nada. Es más, aquí hasta le dice, mira, aquí no hay ninguno de tus hermanitos que te mira. Tú vive tu vida, dice. No le hagas caso al pastor que no maneje tu vida, le dice. Ándale. Amén, aleluya. Disfruta. Así le dicen, hermano. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí ya te lavaron el cerebro, le dice. El infierno es aquí, dice. Pero cuando usted sabe la palabra y les dice, mira que en Corintios dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. No le digo porque una vez mi hermano así me mandó un texto donde decía, embriagados pues con vino, Isaías, ¿verdad? Y embriagados pues, le decía, vas a ver ahorita, le dije. Y que le mando Corintios y Apocalipsis, a ver, ya no me contestó. Cuando le dice, mira, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, ni los adultos. Él me mandó la Biblia y yo le contesto con la Biblia. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra. Amén. Para que el enemigo no venga, no. Que quiera meter, no, que la palabra dice otra cosa. Es que la palabra. Y más cuando usted está ayunado, hermano, aquel ni siquiera lo voltea a ver. Anda buscando la habilidad. Le mete cosas, pero no. Los datos. Rebota. Pero como usted está bien cerquita de papá, papá lo tiene, como dice en el Salmo 91, bajo sus alas. Gloria a Dios. Nomás asoma la cabecita usted como los pollitos, así, y se vuelve a meter. Ni me sale. Ahí nadie lo tiene. Dice que él los tiene así en el hueco de su mano. Aleluya, poderoso. Y ahí nadie. Aleluya. Y la palabra dice, nadie nos arrebata. Amén. Por eso dice, medita de día y de noche, de día y de noche. Y nadie te podrá hacer frente. Cuando usted conoce la palabra, porque si no conoce la palabra, puede llegar un testigo y lo voltea. Puede llegar entonces yo no me gusta decir de los otros, lo va a voltear. Pero si usted conoce, Aleluya. si usted está bien ayunado, ¿usted cómo anda? Bien desayunado. Ya me fui a comer 2, 3 bagels con queso crema y un cafecito. Se ve que casi no come el pastor en la mañana, ¿verdad? 3 años. Que no pasa por sus bagels con queso crema, ¿verdad? Y su cafecito. Aleluya. Es que ese es el deleite de la mañana. Cuando usted va en ayuno, nomás voltea a ver ahí donuts. Hola, le dice. Hola. Hola. Sí. Ese es el negar los deleites a la carne. Amén.
En la mañana todas. Y más cuando pasa por Starbucks. Ay, Dios. Next time. Ahí es donde vence uno la carne. Gloria a Dios. Mire, lo importante es que nosotros conozcamos el tiempo y aprendamos a desechar las obras de las tinieblas y empecemos a caminar como hijos de luz. Aleluya. Como hijos de luz. Sí, Señor. Así de que Dios me los bendiga, Dios los guarde y los espero el día martes.